Este tema no para, tiene una nueva arista. Resulta que en lo que todo indica y parece ser una contraofensiva, hay diputados del Partido Socialista, donde milita Isabel Allende y Maya Fernández, que analizan ir ahora al Tribunal Constitucional en contra de 5 parlamentarios que habrían suscrito contratos con el Estado. Esta arremetida se da luego a conocerse que los legisladores habrían infringido la misma norma que transgredió la destituida senadora Isabel Allende. Solo requieren 10 firmas para ir al órgano jurisdiccional. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Tomás, Katy. Sí, el fallo del Tribunal Constitucional que culminó con el cese del cargo de la senadora Isabel Allende ha provocado una ola de cuestionamientos y también otras acciones a considerar. Se puede abrir otra puerta, tratarse de conocer nuevos antecedentes. La destitución de la senadora se basó en que infringió el artículo 60 de la Constitución que prohíbe a los ministros y parlamentarios celebrar o caucionar contratos con el Estado, y un reportaje de The Clinic reveló que al menos 5 otros parlamentarios habrían transgredido precisamente esta misma norma que a Allende le costó el cargo. Vamos a analizar aquello. Entre los legisladores se encuentra Juan Castro del Partido Social Cristiano, senador; Luciano Cruzcoque, senador de Evópoli; Fidel Espinosa, ojo, senador del Partido Socialista; y los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, y la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, habrían infringido dicha norma al mantener acuerdos con el Estado que derivaron en pagos con dineros públicos. Todo esto ha hecho que los diputados del Partido Socialista, si escucha bien, estamos hablando del mismo partido de Fidel Espinosa, Daniel Manucheri, Tomás de Reventería, Daniela Chicardini, Jaime Naranjo y Nelson Venegas, anunciaron que se encuentran estudiando los antecedentes por medio de sus equipos jurídicos para eventualmente llegar hasta el Tribunal Constitucional con los casos de estos legisladores. Manucheri sostuvo que los antecedentes en los casos específicos de Cruzcoque y Castro son serios, aunque esperarán conocer el fallo del TC contra Allende. El parlamentario parte de la base de que frente a este nuevo precedente jurídico, así le llama, si el órgano destituyó a Allende por un contrato que no fue consumado, con mayor razón debe hacerlo cuando estos se ejecutan, y muchos de ellos se mantienen incluso en ejecución. Hay algunos antecedentes que nos parecen que son bastante serios. Puntualmente creemos que, por ejemplo, lo del senador Juan Castro, también respecto al senador Cruzcoque, todos contratos millonarios que deben ser analizados. Si el Tribunal Constitucional destituyó a Isabel Allende por un contrato que no fue consumado, imagínese cuál debería ser el criterio con contratos que se ejecutaron. Bien, vamos a poner un poco de contexto. En el caso de Juan Castro se menciona que ha participado en una red de sociedades que incluye a la constructora Indemna, donde habría obtenido más de 3.000 millones de pesos por parte de organismos públicos. Respecto a Jimena Osandón, se indica que la ex jefa de bancada de RN está en una sociedad que es accionista de Cumplo Chile S.p.A., habiendo recibido más de 28.000 millones desde la Tesorería General de la República y la Corfo, esa fundación. Por el caso de Mulet, si bien dejó la empresa Rodríguez y Compañía Limitada y él se retiró de la firma un mes después de asumir como diputado, su esposa y presidenta del partido, Flavia Torrealba, quedó como contralora, al menos eso se señala. Por Fidel Espinosa, el senador socialista, participó en la sociedad difusora Fresia Limitada, en la que obtuvo 14 millones de municipalidades de la región de los lagos. Por último, Cruzcoque, en el reportaje se detalla que rentaba una casa a la Junji por 4 millones mensuales hasta 2020, en un trato que comenzó en 2015 antes de que él asumiera como parlamentario, pero que continuó durante su desempeño como diputado. Al respecto, Cruzcoque se mostró tranquilo, invoca el artículo 60 y recuerda que en 2015 no era parlamentario, por lo que no estaba impedido de celebrar contratos con el Estado, pese a ser consultado en más de una oportunidad sobre si se benefició económicamente, considerando que arrendó la propiedad hasta el 2020, no se refirió directamente a aquello, aunque sí relevó que si quieren llegar hasta el TC, están en su derecho. Era un civil común y corriente, y el artículo 60 de la Constitución señala expresamente que quien durante el ejercicio del cargo celebrare contratos o caucionare contratos con el Estado perderá el escaño. Bajo esos efectos, evidentemente que el año 2015, siendo yo un ciudadano sin ninguna obligación política, no caigo dentro de aquello. Claro, ahí la pregunta es si es que el efecto continúa durante su desempeño como diputado, es decir, ese contrato sigue vigente y se va renovando mensualmente como parte de las lógicas de los principios administrativos del arriendo, podría eventualmente constituirse la misma causal.
Desmintiendo la información, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, descartó tener participación con la empresa Rodríguez y Compañía Limitada. El diputado confirmó que salió de dicha sociedad el 8 de abril del 2018 y que antes de esa fecha nunca había celebrado un contrato con el Estado. Me salí de esa sociedad el día 8 de abril, como conté en los documentos que tengo acá, del Servicio de Impuestos Internos. Vendí mi participación a una sociedad que se llama Inversiones San José, de la que también es socia Flavia Torrealba, que era socia también en la radio, y no hay ninguna dificultad de ninguna naturaleza, ni ética, ni jurídica, ni constitucional. A su vez, el senador Fidel Espinosa dice que en 2005 se retiró de la sociedad difusora Fresia Limitada al reconocer las eventuales incompatibilidades que su participación podría generar. Eso sí, admite lo que llama un error involuntario al no verificar que dicha sociedad continuaba figurando en el registro de comercio del conservador, corrigiéndose aquello recién el año 2018. Añadió que se ha abstenido en votaciones que tienen relación con temas de radiodifusión y fondos para medios de comunicación. Reconozco que por desconocimiento nos advertí que la sociedad seguía en el registro de comercio, situación que fue corregida posteriormente. Desde mi salida no he tenido participación, ni he recibido jamás ningún beneficio personal por los contratos que esa sociedad haya suscrito con el Estado o con terceros. Además, siempre en mi labor parlamentaria me he abstenido de votar en temas vinculados a radiodifusión o financiamiento a medios de comunicación. A su vez, la diputada Jimena Sandón puntualizó que Cumplo no tiene contratos de ningún tipo con organismos fiscales y que la sociedad de inversiones de su marido, de la cual ella tiene el 1%, posee el 1% de Cumplo con una participación indirecta que equivale al 0,6%. Participo en la sociedad con mi marido, tengo un porcentaje y en el caso de las acciones de Cumplo tengo un 0,6%. O sea, todos sabemos que cuando tú tienes ese porcentaje no tienes ni una posibilidad de gestionar nada, de preguntar nada en una empresa y menos de saber quiénes son los clientes. Pero a pesar de todo eso, existía la duda si efectivamente Cumplo podía tener una relación con el Estado y no tiene ninguna relación con el Estado. Por su parte, el senador Juan Castro explicitó que no tiene participación en ninguna empresa, que no forma parte de la sociedad a la que se alude y que siendo senador no ha firmado ningún contrato con el Estado. Para presentar el requerimiento al TSE, requieren de 10 firmas y la bancada del Partido Socialista es de 13 parlamentarios. Por lo tanto, si en base a los antecedentes que recopilen consideran que algunos de estos casos u otros casos infrinjan la Carta Magna, cuentan con el respaldo para recurrir hasta el órgano jurisdiccional. Tomás Cati, parte de los argumentos también tienen que ver con que si uno escucha el discurso de Isabel Allende en la sala del Senado, ella también hace un cuestionamiento al procedimiento del Tribunal Constitucional. Señala que no le parece justo, ella dice la palabra injusto muchas veces en ese discurso de despedida, entre comillas, que no se estime si hay dolo o no, que si no existe el concepto del atenuante, que no se considera el contexto, que es una cuestión robótica, digamos, de mirar lo que dice el papel y hacerlo cumplir sin ninguna consideración. Si es que eso mismo se hiciese en algunos de estos casos, los parlamentarios socialistas deslizan, digamos, debiese ocurrir lo mismo con algunos de estos parlamentarios. Y también fuentes consultadas dicen que la redacción del fallo del Tribunal Constitucional en el caso de Isabel Allende va a ser mirada con lupa en el Congreso Nacional. Y ya los más desconfiados sospechan que en su redacción se va a encontrar una fórmula para salvar a otros parlamentarios que puedan haber celebrado otros contratos. Y está el asunto, evidentemente, de que se hace la diferencia entre la firma de Isabel Allende como persona natural, de manera directa, en ejercicio como senadora, y los casos en los que las firmas se realizan a través de sociedades en las que parlamentarios pudieran formar parte, y si eso es también una vulneración constitucional o no, más allá de lo que nosotros vayamos a pensar ética o políticamente este caso, que como decíamos, Tomás, abre una nueva puerta, se va a estar analizando caso a caso y evidentemente también, y esto nos hacemos cargo, hay quienes están buscando otros casos más, porque claro, esto es a partir de un reportaje que especifica 5 parlamentarios, son 205, 2 desaforados. ¿Ninguno más tiene contrato a través de sociedad con el Estado? Habrá que ver. Yo diría algunas cosas. Isabel Allende, yo creo que hizo un discurso lamentable en la Cámara en el Senado, y yo creo que podría haber hecho un gran discurso. Yo creo que perdió una oportunidad, y era el discurso de cierre. No tiene razón, porque las atenuantes se ven en el derecho penal, y esto no es derecho penal, sino que es una infracción constitucional. Ahí no hay atenuantes ni agravantes. Está confundida la senadora. En segundo lugar,
no hay dolo en este tipo de cosas. Hay muchas infracciones en que la ley no exige dolo. Se comete simplemente la infracción porque se presume la ley conocida por todos y nada más. Voy a poner un ejemplo muy banal, ¿eh? Alguien pasa una luz roja. Quiso pasar la luz roja, andaba distraído, miró hacia abajo. No le preguntan eso. Hay normas jurídicas, normas legales, que simplemente con la infracción basta. La senadora Allende no entiende esto. Yo estoy seguro que su abogado se lo explicó, pero sigue repitiendo esto. En segundo lugar, el diputado Manucheri dice que que el contrato no se había ejecutado. Está en un error. La ley habla y él es abogado, de celebración de contratos. El contrato se celebró. Se firmó ante una notaría con un notario en el ejercicio de sus facultades. Otra cosa es el cumplimiento del contrato, sus efectos, pero el contrato está celebrado y por lo tanto está perfeccionado. En eso no cabe la menor duda. Otro error del diputado Manucheri. Vamos al fondo del tema. ¿Qué ha dicho Manucheri y una serie de personas del Partido Socialista que defienden a Isabel Allende? Dicen que aquí no hubo una infracción constitucional, que está mal destituida. ¿Qué quieren hacer ahora? Destituir a otros en virtud de el mismo principio que ellos están criticando. Yo no estoy diciendo que no haya que destituir parlamentarios porque celebran contratos con el Estado, porque eso dice la legislación, eso dice la Constitución. Lo que estoy diciendo es que ahora están invocando justamente aquello que criticaban hace algunos días. ¿Se entiende? Es un problema desde el punto de vista de cómo se sostienen determinadas posiciones jurídicas. Entonces ahora sí, porque resulta que si quieren destituir a otros, tendrán que reconocer entonces que estaba bien destituida la senadora Allende. ¿Por qué? Porque no hay lógica en todo esto. El problema es que siempre se ve más bien el asunto político desde el punto de vista de la ganancia o pérdida, pero no hay lógica jurídica. No se puede, en derecho no se puede ir contra los hechos propios. Si alguien argumentó permanentemente en favor de una determinada posición, después no puede sostener otra. No se puede ir contra los hechos propios. Esto es un principio jurídico antiguo. Finalmente, nos escribe Flavia Torrealba, Partido Regionalista Verde Social, ¿no es cierto? Su presidenta, ¿no? Y nos dice lo siguiente: nunca Jaime Mulet ni yo hemos firmado contratos con el Estado. Es falso en todas sus partes. Lo más humillante que me trata como palo blanco. No es así. A Jaime le atribuyen un contrato por 700.000 pesos. Falso. Nosotros conocemos la ley. Un raspacacho final, ¿no es cierto? Nosotros conocemos la ley. Habrá que ver si hay otros casos. Y habrá que ver, porque esto se complica, si los contratos necesariamente requieren ser firmados por una persona natural o jurídica. Imaginémonos que un parlamentario tiene un 1% de una sociedad, como decía alguien por ahí, y que no administra su sociedad. ¿Está impedida esa sociedad de celebrar contratos con el Estado? Siendo una persona jurídica distinta y además no administrándola, porque si la administrara uno decía, bueno, podría ser, pero no administrándola, dudoso, diría yo. Habrá que consultar a especialistas, pero desde ya, dudoso. Este es el ambiente que hay en el Congreso, además, Gonzalo. O sea, que se están buscando todos los antecedentes y todos los elementos para destituir más parlamentarios. Ese es el ambiente, ¿no? Sí, totalmente. Yo lo describiría así. Hagamos algo de clima, ¿no? Lo que está pasando en el Congreso es preocupación, evidentemente, por el precedente que podría fijar y si efectivamente se aplica a otros casos de otros parlamentarios. También hay una cuestión de esto, claro, hay que hacerse cargo, ¿no? Porque lleva cierto cinismo, diría yo, es una cosa también de desconfianza, que es que dicen, bueno, si es que, por ejemplo, se va a estimar que firmas a través de sociedades con firmas de personalidades jurídicas también hacen que se genere el mismo incumplimiento en el Tribunal Constitucional, acá se cae el edificio. O sea, acá, y el Tribunal Constitucional
no existe en el aire, no está flotando sobre el planeta Tierra. O sea, también sabe esto, y en saber esto sabrá escribir el fallo del caso de la senadora Allende de tal manera que se explique muy bien por qué ella sí y los otros no. Porque si ella sí y los otros también, están ante un terremoto político en donde ni siquiera sabemos todavía la magnitud que podría tener una serie de parlamentarios destituidos en un periodo, Tomás, Katy, que ya está caracterizado por la judicialización. 3 parlamentarios desaforados. Bueno, Catalina Pérez todavía no es notificada a la Cámara, pero está a punto de ser desaforada completamente. Y otros tantos más en querellas, en denuncias, querellándose entre sí. Ha sido la judicialización del periodo legislativo algo que lo ha marcado. Entonces, una fila de parlamentarios que se van a salir por esto mismo, evidentemente añaden a una crisis política que ha atravesado esta versión del Congreso Nacional con estos senadores y estos diputados. Y lo último es que alguno dice, la vulneración se dice diputados y senadores por separado. Y esto sería eventualmente importante, por ejemplo, para el senador Cruz Coque. Si él fue diputado en ejercicio, teniendo la firma de un contrato de arriendo, que como decíamos, entendido en derecho administrativo, en la cuestión de arriendo, dicen que mensualmente se va actualizando eso, se genera una renovación automática de ese contrato, por lo que podría interpretarse como eventualmente nuevamente celebrado todos los meses a perpetuidad hasta que termine ese arriendo. Él podría haber incurrido en esa falta constitucional e incluso haber sido destituido como diputado. Pero ahora que es senador, ya no podría juzgársele constitucionalmente por esa eventual celebración de contrato cuando era diputado. Y ya siendo senador, ya no forma parte de ese contrato, ya no se celebra, se terminó ese contrato, el 2020. Entonces, ahí vamos viendo, Tomás, Katy, que lo que se está analizando es una conversación, digamos, vamos a decirlo así, leguleya, de derecho entre abogados, de diversas interpretaciones, y ayer digamos, en el tumulto, en el frenesí generalizado que hay en el Congreso durante estos días y semanas, uno pasaba por un pasillo y siempre se cruzaba alguien que estaba conversando esto. Oye, ¿y será jurídico, será natural? ¿Y afectará a este? ¿Me afectará a mí? Mira, los socialistas van contra los que están en este reportaje, pero está Fidel Espinosa, que es socialista. ¿Qué dice eso políticamente? ¿Qué pasa en el PS? Bueno, ha sido una cuestión de conversación obligada en el Congreso durante las últimas 24 horas. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao. Chao, Gonzalo, hasta pronto. A ver.